Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy 19 de mayo de 2015. Yo soy Alonso Escobar y les recuerdo que este espacio en la tarde de hoy es gracias a la Gobernación de Antioquia y a su Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. En la tarde de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Gladys Ariana Vélez Álvarez. Ella es médica, especialista en ginecología y obstetricia y nos trae el tema de hoy: eventos de vigilancia en salud pública y reproductiva afectan de manera diferencial a los adolescentes y jóvenes, y nos va a presentar los resultados en Antioquia del 2014. Vamos a explicar el tema, la doctora va a explicar el tema más o menos durante unos 35 minutos. Si usted tiene preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota, porque finalizada la presentación vamos a un espacio de preguntas. Las preguntas ustedes las pueden desarrollar a través del área del chat. Estamos grabando la teleconferencia, no vamos a hacer el audio, tampoco estamos manejando video. Esto es con el fin de optimizar el tiempo y el canal de la teleconferencia. Sean todos muy bienvenidos y los dejo con la doctora Adriana Vélez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos por aceptar esta invitación de la Gobernación de Antioquia, donde queremos compartir los resultados de la vigilancia de los eventos en salud sexual y reproductiva realizada durante el año 2014, específicamente en el grupo de las adolescentes. Siempre que pensamos en el embarazo adolescente, tenemos la tendencia a creer que estas jóvenes que se embarazan a edades tan tempranas enfrentan mayor riesgo de enfermar y morir durante el curso de su embarazo. Solo hasta hace muy poco se ha empezado a producir evidencia al analizar las series de la mortalidad de muchos países del mundo, donde se ha identificado que realmente el riesgo de estas chicas de morir por complicaciones de su embarazo, parto y puerperio no es tan alto como se pensaba, y que en algunos casos puede ser incluso inferior al grupo de las mujeres de 20 a 34 años, que son las que, por lo menos en teoría, están en mejores condiciones para afrontar la maternidad. Entonces, vamos a tratar de indagar o de responder la pregunta: ¿cuáles son esos efectos negativos, además de los sociales, que tienen en la salud de las adolescentes y de sus niños este embarazo a edades tan tempranas? Se calcula que para el año 2010 ocurrían en el mundo 16 millones de embarazos en chicas entre los 15 y 19 años y 1 millón más en menores de 15. En Colombia, de aproximadamente 7.000 embarazos que pueden ocurrir en menores de 15 años, la encuesta de demografía y salud del año 2010 reporta que el 34% de esos embarazos era aceptado, que un 16% no lo quería y que el 50% lo quería pero más tarde. Para un 66% entonces, si sumamos estas dos, de embarazos no planeados. Además de las consecuencias sociales, como la deserción escolar, que en Colombia, en algunas regiones, se ha identificado que hasta el 50% de la deserción escolar está relacionada con la maternidad o paternidad temprana. Estos embarazos tienen una repercusión en la salud de estas jóvenes. A eso es a lo que nos vamos a referir en el día de hoy. Estos son los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
ustedes saben que se realiza cada 5 años. Tenemos aquí los datos desde 1990 hasta el 2010, donde ustedes pueden observar que el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han sido madres o están embarazadas entre 1990 y 2010 realmente ha tenido un aumento que fue de 4.6 puntos entre el 90 y el 95, y de ahí en adelante 1.5 hasta el año 2005, donde hubo un descenso de 1 punto para el año 2010. La línea de base del Plan para la Prevención del Embarazo en Adolescente calcula para el año 2011 un porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han sido ya madres o están embarazadas del 24.6%. En Antioquia, el año pasado, de acuerdo a las cifras preliminares del DANE, el 24% de todos los nacimientos vivos fueron productos de chicas menores de 19 años. Vamos a empezar entonces a examinar qué pasa con el asunto de la mortalidad y morbilidad materna extrema. Les presento acá una serie de 11 años donde tenemos 476 muertes maternas, de las cuales 84 fueron del grupo de las adolescentes menores de 19 años. Es decir, un 17.6% del total de las muertes maternas se produjeron en este grupo de edad. Y diría yo, lo más lamentable es que tengamos 4 niñas menores de 15 años que fallecieron en este periodo como consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio. 3 regiones del departamento aportan el 63% de esos 84 casos de muertes maternas adolescentes. Urabá con 25 casos, Medellín 17 y Bajo Cauca con 11. Como ustedes pueden ver, las demás regiones, el número que aportan es muy inferior a estas 3 que están en primer lugar. Es decir, sabemos dónde tenemos concentrado nuestro problema y dónde están las chicas que están aportando mayormente a esta carga de mortalidad. Miremos ahora la razón de mortalidad por grupo de edad. La razón indica el riesgo de morir de una mujer cuando se embaraza o en el curso pues de su parto, de su puerperio. Tenemos acá el promedio departamental, que es la línea verde, el grupo de 20 a 34 años, que como les decía al principio, pues son las mujeres que se supone que están en el momento ideal de su vida para la reproducción, y las mujeres mayores de 35 a 39 y las mujeres mayores de 40. Examinemos estos 3 grupos primero. Miren cómo el grupo de 20 a 34, que es la línea roja, se comporta de una manera muy paralela, siguiendo prácticamente el promedio departamental, que es la línea verde. Mientras que las mujeres de 35 a 39 años tienen una razón de mortalidad superior, muy superior al promedio departamental y a las de 20 a 34. Pero definitivamente el mayor riesgo entonces va a estar dado para las mujeres mayores de 40 años. Si ustedes examinan las cifras del año 2014, el promedio departamental de mortalidad materna estuvo en 32.3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. El grupo de 20 a 34 estuvo en 22. Y miren cómo la razón de mortalidad de las mujeres mayores de 40 es prácticamente 4 veces
la razón de mortalidad del promedio departamental o 6 veces la razón de mortalidad de las chicas de 20 a 34 años. Miremos ahora qué pasa entonces cuando comparamos ese promedio departamental y las de 20 a 34 con las adolescentes. En rojo tenemos la razón de mortalidad de las mujeres de 20 a 34 y acá en moradito tenemos la razón de mortalidad de las adolescentes. Miren cómo durante todo el periodo la razón de mortalidad de las chicas menores de 19 años ha sido menor que el promedio departamental e incluso menor que el grupo de 20 a 34, lo cual es coherente con lo que les contaba que ha sido reportado en algunos estudios que se han publicado recientemente. Miremos ahora si descomponemos esta línea de acuerdo a estos dos grupos de edad. Las adolescentes de 15 a 19 y las más jovencitas, las de 10 a 14 años, las niñas de 10 a 14 años. En esta gráfica entonces tenemos por año, vamos a comparar los siguientes grupos. En verde, el promedio departamental, el azul son las mujeres de 20 a 34, rojo las de 15 a 19 y gris las niñas de 10 a 14. Miren cómo año tras año, cuando comparamos las adolescentes de 15 a 19, la razón de mortalidad es menor que las de 20 a 34 y menor que el promedio departamental. No así cuando tenemos eventos en menores de mortalidad, en menores de 14 años. Cuando se presentan estos eventos, la razón de mortalidad, obviamente por el denominador tan pequeño, es muy alta. Entonces, nuestra primera conclusión, la razón de mortalidad materna para las adolescentes, chicas menores de 19 años, como grupo total, es menor que la del grupo de 20 a 34. Pero, si desglosamos este grupo en las menores de 15 y las de 15 a 19, estas niñas de 10 a 14 años sí tienen un riesgo muy alto de morir en el curso de un embarazo. Miremos ahora, porque no es solo la mortalidad. Ustedes saben que en el país, desde el segundo semestre del año 2012, se empezó con la notificación obligatoria de los eventos de morbilidad materna extrema. Existen unos criterios claramente definidos en los protocolos nacionales y vamos a presentar los datos de los años 2013 y 14, donde hay la información, digamos que está más consolidada. Para estos 2 años, entonces, sumados en el departamento de Antioquia, se reportaron al Civigila 1.711 casos de morbilidad materna extrema, de los cuales el 31% corresponde a adolescentes. Miren ustedes cómo estas chicas están aportando una proporción muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta, como les decía ahorita, que en el departamento el 24% para el año 2014, por ejemplo, de los nacimientos vivos fueron en mujeres de esta edad. Es decir, a pesar de que es el 24% del aporte que ellas hacen en nacimientos, están aportando un porcentaje mucho mayor cuando hablamos de las complicaciones. Miremos la razón de morbilidad materna extrema comparada con el promedio departamental de las adolescentes y con la razón de morbilidad materna extrema del grupo de 20 a 34. La meta de este indicador, definida por el Instituto Nacional de Salud,
es que no se deberían presentar más de 8 casos de morbilidad materna extrema por cada 1000 nacidos vivos. El promedio departamental para el año 2013 fue de 12 y para el año 2014 11,1. Ustedes pueden observar cómo la razón de morbilidad materna extrema, es decir, el número de mujeres que sufren complicaciones graves por cada 1000 nacidos vivos, en el grupo de 20 a 34 fue de 11,5, mientras que en el grupo de las chicas de 15 a 19 fue de 8,9. Resultado muy similar para el año 2014, donde la razón de morbilidad materna extrema en el grupo de 20 a 34 fue de 10,5 y un poco menor en el grupo de las adolescentes de 15 a 19. Miremos ahora el número de casos de morbilidad materna extrema según el número de embarazos previos. Entonces, de 343 jóvenes que se embarazaron y tuvieron complicaciones serias en los años 2013 y 2014, un 13% ya habían estado embarazadas. Es decir, la mayoría de estas jóvenes eran primigestantes. ¿Qué hacemos entonces para prevenir ese segundo embarazo? ¿Cuáles son las implicaciones de ese segundo embarazo? Sobre todo cuando tenemos en cuenta que en Colombia, de estas adolescentes de 15 a 19 años que han estado embarazadas, van a tener su siguiente hijo el 25% al año y medio siguiente al nacimiento, un 23% tendrá su siguiente hijo entre 1 año y medio y 2 años, y el restante 40% va a tener el siguiente hijo entre 2 y 3 años posteriores a ese primer embarazo. Miren qué implicación tiene esto. Cuando examinamos el número de casos de muerte materna en adolescentes según los embarazos previos, entonces ya nos encontramos que, a diferencia de lo que pasa con la morbilidad, cuando estamos hablando de mortalidad, el 32% de estas adolescentes que fallecieron ya habían sido madres alguna vez. Incluso una de ellas, ustedes pueden ver, había tenido 4 gestaciones, 6 de ellas habían tenido 2 gestaciones y 22 habían tenido un embarazo anterior. Acá viene nuestra segunda gran conclusión. Si logramos prevenir ese segundo embarazo en adolescentes, vamos a estar previniendo un porcentaje importante de muertes maternas. ¿De qué se mueren las adolescentes? Entonces, en esta tabla miramos en orden descendente el número de casos, la distribución, según la causa básica agrupada. Quiero llamar la atención de que la primera causa aislada son las complicaciones no obstétricas, es decir, las enfermedades previas o que se desarrollan en el curso del embarazo, pero que no están directamente relacionadas con la gestación. Si bien la mayoría de estas 48 muertes tienen que ver con enfermedades exclusivas del embarazo, es decir, son muertes maternas directas, 21 más 10 sepsis obstétricas, 31 casos son debidos a enfermedades o causas indirectas. Es decir, la salud de estas jovencitas, la salud previa, es muy importante para garantizar que terminen con éxito su embarazo. Estas son las causas básicas según la causa agrupada en los casos de morbilidad materna extrema.
Nuevamente, de 343 casos de morbilidad que se presentaron en los 2 años, el 80% está dado por los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y 100 casos por complicaciones hemorrágicas. Yo quiero resaltar el tema de los trastornos hipertensivos. Son 174 jovencitas que sufrieron complicaciones graves de cualquier variedad de los trastornos hipertensivos, con el riesgo que esto implica, no solamente durante un segundo embarazo, sino que ya está demostrado que estas pacientes que sufren alguna variedad de trastorno hipertensivo tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial crónica en los años subsiguientes. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué seguimiento le estamos haciendo a estas jóvenes? ¿Qué seguimiento estamos haciendo para garantizar que su riñón, que todos sus órganos volvieron a la normalidad y que estas jovencitas no están quedando hipertensas luego de haber sufrido alguna variedad de trastorno hipertensivo? Entonces, de pronto uno pudiera mirar con cierta tranquilidad, entre comillas, cuando se afirma que la razón de mortalidad no es tan alta como esperábamos, que es incluso inferior al grupo de 20 y 34, pero miren que tenemos un ejército, 174 adolescentes en 2 años que sufrieron alguna variedad de trastorno hipertensivo y que, si como ocurre en el país, vuelven a embarazarse, tendrán un riesgo muy alto de morir, o que en el mediano y largo plazo van a desarrollar alguna complicación cardiovascular. Esta es otra carga de morbilidad que sufren estas jóvenes. Miren cómo la tercera parte de las 122 jovencitas recibieron transfusiones, algunas de ellas masivas, y 49 tuvieron que ser sometidas a una cirugía adicional, de las cuales 12 adolescentes menores de 19 años, 7 en el 2013 y 5 en el 2014, fueron sometidas a una histerectomía. ¿Qué seguimiento estamos haciendo a estas jóvenes? ¿Cuál es su repercusión emocional, psicológica, para una adolescente menor de 19 años que termina después de su primer intento reproductivo muchas veces y termina sin útero? Y algunas de ellas con un resultado perinatal adverso. Miremos ahora el tema de muerte perinatal y neonatal. El número de casos en promedio para el departamento es alrededor de 1.100 casos de muerte perinatal. De esos 1.100 casos, las adolescentes aportan un 26%. Examinemos la tasa de mortalidad perinatal de esas adolescentes comparada con el promedio departamental y con las mujeres de 20 a 34. Entonces tenemos nuevamente acá nuestros 4 grupitos: en verde Antioquia, gris de 10 a 54, rojo de 15 a 19 y en azul de 20 a 34. ¿Qué observan? Miren cómo aquí sí empezamos a ver unas diferencias que están obviamente en contra de los hijos de estas madres adolescentes. Para todos los años, la tasa de mortalidad perinatal, tanto de las adolescentes de 15 a 19 como las menores de 15, fue superior a la del grupo de 20 a 34. Y ni qué decir de estas niñas de 10 a 14, cuya tasa de mortalidad perinatal es muy superior al promedio departamental y a la de las de 20 a 34. Entonces estas niñas que están viviendo su embarazo en Colombia, donde sabemos que
se considera por definición que han sido víctimas de una violación, no solamente están arriesgando su vida, sino que en muchos casos están arriesgando su vida por un producto que probablemente no va a llegar a feliz término. Este es el número de casos de muerte neonatal, más o menos también es un 30% de los 425 casos de estos 3 años, 30% son aportados por estas adolescentes. Y el resultado, cuando comparamos la tasa de mortalidad en estas adolescentes con el promedio departamental, es muy similar a lo que acabamos de ver en la perinatal. Entonces, es superior tanto para las adolescentes de 15 a 19 como para las menores de 15, siendo muy superior para las menores de 15. Y acá se mantiene pues esta relación entre la tasa de mortalidad de las de 20 a 34 comparada con las de 15 a 19. Miremos el bajo peso al nacer a término. Nuevamente, el número de casos de bajo peso al nacer aportado por estas adolescentes está alrededor del 30%. Entonces, tercera conclusión grande. Las adolescentes aportan más o menos para los eventos de muerte perinatal, de muerte neonatal y de bajo peso al nacer, un 30% de los eventos. Y cuando comparamos las tasas, nuevamente, la tasa de bajo peso al nacer a término en adolescentes es superior que la tasa de las mujeres de 20 a 34. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que definitivamente la edad de joven de estas chicas, de estas adolescentes, tiene un impacto negativo en la salud de los niños. Y miren que no depende de la asistencia o no al control prenatal. Cuando miramos si estas mamás adolescentes asistieron al control, el 96% de estas adolescentes, mamás de niños con bajo peso al nacer, asistieron al control prenatal. Solamente 47 de 1420 no lo hicieron. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un asunto de la salud, de la preparación de estas mujeres para la maternidad, y eso que en este caso estamos teniendo solamente en cuenta, como les decía, el bajo peso al nacer a término. No están incluidos acá los partos pretérminos, que también son más frecuentes en estas madres adolescentes. En el tema de la sífilis, la razón de sífilis gestacional en estas embarazadas adolescentes también es superior a la de las mujeres de 20 a 34. Aportan igualmente un 30% del número de casos de sífilis congénita. De los 346 casos de estos 3 años que tenemos acá reportados, 31% fueron niños, hijos de mujeres menores de 19 años. El 70% de estas adolescentes asistió al control prenatal, más o menos un 30% no asistió. Y acá se convierte este en un factor determinante muy importante para la presentación de la sífilis congénita. Cuando comparamos la tasa de sífilis congénita en estos hijos de madres adolescentes comparada con el promedio departamental, miren lo que encontramos. Definitivamente es mucho más alta, casi dobla la tasa de las mujeres de 20 a 34, ¿sí? La tasa de sífilis congénita en las chicas de 15 a 19 años,
y en esta las de 10 a 14. Confirma nuevamente entonces lo que veníamos diciendo, que los resultados adversos perinatales y neonatales son más frecuentes entonces en estos rangos de edad. ¿Cuáles son los factores contribuyentes que se identifican para la presentación de la sífilis congénita en estos niños hijos de madres adolescentes? El primero, entonces, está la no realización del control prenatal, está también la infección tardía de la gestante. Lo importante acá es que a pesar de que son chicas embarazadas, entonces se siguen exponiendo a situaciones de riesgo y tienen como consecuencia una infección por sífilis tardía. Hay otro grupo más pequeño que tiene que ver con la no evaluación de los resultados por el equipo de salud, es decir, una adherencia insuficiente a las guías, 7 casos debidos a reinfección, y un grupo que uno pensaría que pudiera ser mayor, son 12 de 110 de adolescentes que tienen una mala adherencia al tratamiento o que no se realizan los exámenes por parte pues de la paciente. Finalmente, 2 palabritas sobre el tema de VIH y hepatitis B. Este es el número de casos de gestantes con VIH por grupo de edad. Nuevamente es una vergüenza, pues una tristeza, que tengamos 6 niñas en este periodo menores de 15 años VIH positivas, 147 entre 15 y 19 años, para un aporte al grupo total de mujeres VIH positivas gestantes del 17.7%. Comparando la incidencia de las gestantes adolescentes embarazadas con el promedio departamental, entonces, ¿qué observamos? El grupo de 20 a 34 está aquí en rojito, el verde es el promedio departamental, y aquí tenemos las 2 líneas en naranja para el grupo de 15 a 19 y morado para el grupo de 10 a 14. Miren cómo la línea naranja está por debajo del promedio departamental y obviamente hay unos picos cuando se presentan pues estas niñas infectadas, dado el denominador tan bajito del número de embarazos pues que hay en estas niñas menores de 15 años. En hepatitis B la situación es muy similar. El grupo de adolescentes aporta un 18% al grupo total de pacientes portadoras del virus de la hepatitis B. Y cuando comparamos la incidencia de la hepatitis B en gestantes adolescentes con el promedio departamental o con el grupo de 20 a 34, entonces vemos que es inferior la del grupo de adolescentes de 15 a 19, que lo tenemos acá en rojo, comparada con el azul, que son las de 20 a 34. Y cuando se producen entonces casos de niñas menores de 15 años infectadas por el virus de la hepatitis B, obviamente se da una incidencia muchísimo más alta que la del promedio departamental o que el grupo de 20 a 34, nuevamente por el denominador tan bajito que son 2 nacidos vivos, productos de mujeres en este mismo rango de edad. Entonces, como conclusiones, digamos que las adolescentes aportan de manera general un 30% de estos eventos, que el riesgo de morir o de enfermar como producto de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio realmente es inferior al del grupo de 20 a 34 años.
pero no podemos desconocer la carga de morbilidad que representa el embarazo a estas edades tan tempranas, y no solo el riesgo que viven por las complicaciones que pueden sufrir, sino el riesgo a mediano plazo con las secuelas de los eventos a nivel cardiovascular, dado que la primera causa de morbilidad son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. La prevención de un segundo embarazo prevendría un número importante de muertes maternas adolescentes, dado que están aportando un 30% de las muertes maternas se producen en adolescentes que ya nos habían anunciado su riesgo, que ya habían tenido un primer embarazo. No logramos prevenirlo y fallecen en el curso de un segundo o tercer embarazo. Y finalmente, entonces, realmente los resultados perinatales adversos, como la muerte perinatal, la muerte neonatal tardía y la sífilis congénita, son más frecuentes en los hijos de madres adolescentes. Terminamos acá entonces la exposición. Yo me permito abrir el espacio para escuchar sus comentarios a través del chat, y estoy atenta a alguna inquietud, si puedo resolverla con el mayor de los gustos. Bueno, tenemos un comentario, dice: doctora, es muy preocupante, en especial la carga de enfermedad de morbilidad materna extrema de las adolescentes. 12 perdieron su útero, sumado a la mayor mortalidad perinatal. Sería muy importante una estrategia de IDC dirigida directamente a los jóvenes, a las jóvenes y a los profesionales que les atienden, tendientes a la toma de conciencia. Sí, yo creo que la vigilancia del evento de morbilidad materna extrema definitivamente nos amplía la perspectiva. Cuando nosotros estamos concentrados solamente en evaluar la razón de mortalidad, de alguna manera podemos sacar conclusiones relativamente tranquilizadoras diciendo: no, pero es que el riesgo de estas chicas no es tan alto como se creía, además. Pero el análisis de los casos de morbilidad materna extrema entonces justamente pone de relieve y visibiliza realmente toda la carga de morbilidad que están aportando estas jovencitas y que están sufriendo. Para mí igualmente pues es muy preocupante ese dato de estas chicas pues que están perdiendo su útero como producto de una complicación de un embarazo que sabemos todos en una proporción importante, 66%, no había sido planeado. Hay otro comentario: están los servicios amigables que nos ayudan. Claro, los servicios amigables yo creo que han ayudado y han ayudado mucho. Es decir, uno no puede ver solamente una cara del problema. La proporción de embarazo, digamos, en adolescentes en el país, o el aporte que hacen las adolescentes al total de nacidos vivos, de acuerdo a las cifras del DANE, viene en un descenso más o menos de un punto porcentual del año 2012, 13, 14, igual comportamiento se ha tenido en el departamento de Antioquia. Para el año 2012, el 26% de los nacidos vivos fueron productos de madres adolescentes. Ese porcentaje fue del 25% en el 2013 y, como les comentaba al principio, fue del 24.3%, es decir, ha habido un descenso en esos nacimientos. Aunque tenemos los servicios amigables, vemos que aún se nos siguen presentando muchas adolescentes embarazadas. Claro, ustedes que trabajan en el tema saben que este es uno de los retos más grandes que tenemos, que se han ensayado diferentes estrategias y que pues definitivamente, además del acceso a
a los métodos de planificación familiar, hay toda una serie de asuntos sociales, personales, la misma situación de violencia, todo el contexto que hace que sea muy difícil enfrentar este problema. Nos dicen de la Secretaría Seccional de Salud, es importante contar con la demanda inducida por cada uno de los servicios de la institución para las actividades de protección específica y detección temprana, totalmente de acuerdo. O sea, la consulta en cualquier servicio de una adolescente pues debe generar una serie de acciones encaminadas a ese abordaje integral y a la oferta de los servicios. María Ofir Quintero dice, falta mucha educación en los jóvenes. Patricia Mutata dice, el componente social afecta mucho. Y el César Uribe de Caucasia preguntan cuál es la edad recomendada para tener un hijo por primera vez. Ese rango de 20 a 34 años, digamos, es la edad en la que se ha recomendado como el periodo ideal para la maternidad. Miren que si recuerdan las primeras diapositivas, para las mujeres mayores de 35 años, el riesgo de tener complicaciones o morir durante el proceso de embarazo, parto y puerperio es mucho más alto que para las mujeres de 20 a 34. Adicionalmente, pues las mujeres mayores de 35 tienen un riesgo más elevado de presentar sus hijos, algunos síndromes genéticos, pues, que pueden poner en riesgo el producto de la gestación. Del Hospital de San Rafael, Jericó, muy importante el tema. Tenemos dificultad aún con muchos profesionales que identifican durante las diferentes consultas con adolescentes inicio temprano de relaciones sexuales y omiten la asesoría anticonceptiva. Le colocan barreras a las pacientes y los envían a buscar a las enfermeras. Considero que es importante unificar conceptos y capacitarnos. Totalmente de acuerdo, la capacitación es una parte del tema. Muchas veces las barreras tienen que ver más con concepciones, posiciones a veces religiosas, como quieran llamarlas, por parte de los prestadores de los servicios de salud, lo cual no debería presentarse. De la Secretaría Seccional nos recuerdan que el Plan Decenal de Salud también nos habla de la intersectorialidad. Por esto debemos en los municipios realizar este tipo de sensibilizaciones con otros sectores, por ejemplo, educación. Hay una pregunta que dice, me llama la atención en su diapositiva del bajo peso, que las adolescentes aportan un 31%, pero los grupos de 20 a 34 suman más de 2.000 casos. Yo me voy a devolver para tratar de identificar cuál es la pregunta, porque no entiendo cuál es la inquietud. Ya, de 20 a 29 son 2.000 de 5.000, es aproximadamente un 40%. Esa proporción, digamos que ese número tan alto de bajo peso al nacer, digamos que está dado por el número pues de embarazos y gestaciones en este grupo de edad. Desde NECHI sería importante la colaboración del comisario de familia, y en este municipio es alta la incidencia de embarazo en adolescentes.
Acá nos falta ese eslabón dentro de la atención integral. Eso es un gran vacío acá y nos complica un poco lo de la atención integral. Erika Calle dice, ¿cómo debería ser esa preparación adecuada en el embarazo para estas menores? Se han trabajado muchas estrategias, sobre todo para la prevención del bajo peso y la prematuridad. Hay algunas experiencias, sobre todo de acompañamiento a estas chicas, que han mostrado ser efectivas. Lo otro es el tema pues de garantizar descartar que hayan infecciones urinarias, que se presenten infecciones vaginales pues como causa de estas. Pero lo más importante pues en este tema del bajo peso es la salud previa. Es decir, realmente estas jovencitas, después de que se embarazan, es muy difícil lograr intervenir o prevenir estas complicaciones. Y lo ideal, lo más importante, es el peso, el índice de masa corporal, pues que esté en lo ideal, y que esté en ideal el bajo peso y el descartar infecciones pues con el tema del bajo peso y la prematuridad. No sé responder la pregunta de si tiene relación con la obesidad. No tengo yo la información sobre el tema pues de la obesidad en estas chicas. Preguntan que muchas de las adolescentes intentan interrumpir su embarazo. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar esta práctica? Realmente no es tomar medidas para evitar la práctica. Lo que tenemos que lograr es, uno, que el adolescente tenga acceso a la anticoncepción de emergencia, que sepa dónde conseguirla, que tiene derecho a conseguirla, que la puede solicitar en cualquier circunstancia y que no requiere pues ninguna condición especial para tener acceso. Si la adolescente se embaraza, entonces el tema es garantizar una buena asesoría en las causales para la interrupción voluntaria del embarazo, y si finalmente pues eso es lo que la adolescente decide, pues facilitarle el acceso a este procedimiento, pues dado que está aprobado en Colombia. Medida de prevención sería la abstinencia. Yo la verdad no me voy a referir al tema, no tengo experiencia con proyectos pues que tengan que ver con esta estrategia. La Secretaría de Salud Acevedo dice: esta problemática se generaliza en el caso nuestro, en adolescentes va en aumento a pesar de los continuos procesos educativos y de sensibilización con esta población. Es importante articular con el componente de salud mental y enfocar esta problemática hacia la parte de los valores, la autoestima y toma de decisiones. Yo agregaría a esa lista las oportunidades, porque definitivamente un adolescente que tenga oportunidades, que tenga posibilidades de ir desarrollando su proyecto, probablemente va a tomar mejores decisiones.
Hay una observación que un 27% de los casos ocurrieron en madres adolescentes. De alguna manera esto explica que el protocolo de LINS prioriza el seguimiento cuando estas madres son adolescentes. Eso por un lado. Segundo, porque pues estos niños, ustedes saben que bajo peso tienen más riesgo de enfermarse durante el primer año de bajo peso, tienen más riesgo de enfermarse durante el primer año de vida. Entonces es muy importante pues garantizar después del nacimiento que estos niños logren llegar a recuperar, digamos, y lograr pues meterse en el percentil esperado. Del Hospital La Misericordia dice, como coordinador médico de NECHI, ante la carencia de muchos funcionarios que deben cumplir determinados roles, ¿en qué forma nos pueden ayudar a implementar alguna estrategia específica, ya que se hace necesario para la atención de dichas patologías? El compañero de NECHI nos puede contactar o directamente a la Secretaría Seccional de Salud para mirar qué apoyo le podemos brindar. Se debe brindar una buena educación en salud sexual reproductiva y todo en el correcto uso de los métodos de planificación familiar, no así el de emergencia, que no es un método, pero los adolescentes lo usan como tal. El método de emergencia, pues lo ideal es que no sea el método usual al que recurran de una manera regular los adolescentes, pero lo que quise expresar es que ante un embarazo no planeado, una relación sexual no planeada mejor y no protegida, pues siempre hay que recordar que tienen ese recurso los adolescentes. Bueno, es indispensable fortalecer las redes de intervención para los jóvenes y trabajar con ellos, no solo en el campo hospitalario, sino en los lugares de concentración de esta población, y hacer una atención interdisciplinaria, trabajar temas como corresponsabilidad de la pareja, planificación familiar, sexualidad responsable, proyecto de vida, y creo que ahí están respondiendo la pregunta, el comentario anterior, sobre qué estrategias implementar. En el chat pueden visualizar ustedes el link para que por favor registren su participación. Es muy importante para que puedan estar en nuestra lista de contactos y estar invitándolos y compartiendo con ustedes estos temas. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por haber sacado este espacio de su tiempo. Que tengan una feliz tarde. La conferencia queda grabada, la pueden compartir. Muchas gracias a todos.